Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu mayor miedo? Y al final de la historia, no olvides calificarla de 0 a 10. Disfruta. Y si te encanta esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. El conflicto imprevisto. El mundo de Alejandro Sterling era una fortaleza de silencio y control, construida en lo alto del caótico y ruidoso Madrid. Desde el piso 80 de la Torre Sterling, un rascacielos de vidrio ahumado y acero frío, dirigía su imperio logístico global con el desapego emocional de un gran maestro de ajedrez. Su oficina era un santuario minimalista de blanco, negro y gris, sin fotos personales, sin adornos innecesarios y ciertamente sin plantas. Las plantas eran variables, impredecibles y desordenadas. Para Alejandro, la vida era una serie de ecuaciones resolubles, y la emoción humana era la variable más irritante e ineficiente de todas. Esta filosofía era la razón por la que su vida personal era tan escasa como la decoración de su oficina. Después de un amargo divorcio hace años, donde su exesposa le había dicho a un periodista que tenía el mismo calor que un servidor, Alejandro decidió que los lazos emocionales eran un pasivo que ya no podía permitirse. Su vida era su trabajo, era limpia, era lógica, era solitaria. Pero hacía tiempo que se había convencido de que la soledad era solo otra palabra para la paz. Sin embargo, en esta particular noche de martes, su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de ser invadido por lo único que más despreciaba. Una variable grasienta, impredecible y completamente caótica en una caja de cartón. ¿Qué quieres decir con que la empresa de catering ha cancelado? Gruñó en su teléfono, mirando la vista panorámica de las luces de la ciudad sin ver su belleza. La junta directiva de la fusión con Buenos Aires llega en 1 hora para una sesión de firma nocturna. Esperan una completa selección de tapas. Su asistente al otro lado tartamudeó una disculpa sobre una repentina emergencia en la cocina. «Inaceptable», espetó Alejandro. «Resuélvelo». «Señor, son las 10 de la noche. Todos los servicios de alta gama están cerrados». Alejandro se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo un raro destello de irritación. «Entonces consígueles otra cosa, algo rápido. No me importa que sea, solo que haya comida aquí en los próximos 30 minutos». Colgó, ya molesto por la interrupción. La eficiencia era todo, y esto era lo opuesto a la eficiencia, al otro lado de la ciudad. En la cálida, ruidosa y maravillosamente caótica cocina de la pizzería de Carmela, Lucía Pereira estaba en su elemento. Se movía por el espacio con la gracia de una bailarina, estirando masa de pizza, gritando pedidos y riendo con sus compañeros de trabajo, mientras una canción clásica de rock sonaba a todo volumen en una pequeña radio llena de harina. A sus 26 años, Lucía era una fuerza de la naturaleza. Era un torbellino de energía, con un ingenio agudo, una risa demasiado ruidosa y un corazón demasiado grande para su propio bien. Trabajaba en 2 empleos, este y un trabajo de fin de semana en una librería, para pagar el primer año de universidad de su hermano menor, Leo. Su vida era un malabarismo constante de alquiler, facturas y pagos de matrícula, pero lo enfrentaba todo con un optimismo terco y alegre que volvía loco a su casero y llenaba a sus amigos de admiración. «¡Pedido listo!», llamó, deslizando una pizza de chorizo perfectamente cocinada en una caja. Una grande con extra de queso, rumbo a una reunión muy importante con el destino en el sofá de alguien. Su teléfono vibró. Un nuevo pedido. Uno urgente. Torre Sterling, piso 80.
Oficina del ático. 3 pizzas extra grandes. Una de chorizo, una vegetariana, una suprema. Vaya, alguien en el piso 80 está teniendo una crisis seria, le dijo a su compañero, Diego. Esto tiene pinta de reunión de la junta que se ha ido al garete. Solo sé rápida, dijo Diego. Pagaron extra por la entrega urgente. El tipo al teléfono sonaba como si desayunara clavos. No te preocupes, dijo Lucía, agarrando las bolsas térmicas. Soy la repartidora más rápida de los 5 distritos. Hablo 2 idiomas, español y ya tienes tu pizza. Mientras corría por las calles resbaladizas y barridas por la lluvia, en su moto eléctrica, tarareaba la música en sus auriculares, completamente ajena a que estaba a punto de entregar una pizza de chorizo directamente en el corazón de la fortaleza más controlada y aversa al caos de Madrid. El vestíbulo de la Torre Sterling era tan silencioso y estéril que Lucía sintió que debería haberse limpiado los pies en una alfombrilla desinfectante antes de entrar. Un guardia de seguridad de aspecto severo la miró de arriba a abajo, como si sus bolsas de pizza pudieran contener un riesgo biológico. «Reparto para Alejandro Sterling», anunció alegremente. El guardia habló en su muñeca. «Señor, la pizza está aquí», escuchó por un momento. Luego miró a Lucía. «Lo esperará en el ascensor ejecutivo». Un momento después, el hombre mismo apareció. Era exactamente como lo había descrito Diego. Alto, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que su moto, y con una expresión que sugería que acababa de ser obligado a escuchar una historia muy larga y muy aburrida. «¿Trae las pizzas?», preguntó, su voz un murmullo bajo e impaciente. «Calientes y listas para su debut corporativo», respondió Lucía, levantando las bolsas. Él solo gruñó y se dirigió a un ascensor privado y elegante. «Sígame». Deslizó una tarjeta magnética y las puertas de acero se abrieron silenciosamente. El interior era de cromo pulido y con una iluminación tenue y empotrada. Se sentía menos como un ascensor y más como un dispositivo de teletransporte de una película de ciencia ficción. Lucía entró. El olor a chorizo y ajo, una invasión gloriosa y desafiante del espacio estéril. «¿Es este el piso del ático?», bromeó mientras las puertas se cerraban. «¿O estamos ascendiendo a otra dimensión de gris?». Alejandro solo le lanzó una mirada fulminante y presionó el botón para el piso 80. El ascensor comenzó su ascenso suave y silencioso. Se quedaron en un silencio incómodo, el único sonido el débil zumbido de la maquinaria. Él miraba el indicador de piso. Ella miraba la nuca de su cabeza, preguntándose si un hombre tan rico era siquiera capaz de sonreír. Y entonces sucedió. En algún lugar entre los pisos 59 y 60, hubo un fuerte y brusco tirón. El ascensor se sacudió violentamente, arrojando a Lucía contra la pared. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron por completo, sumergiéndolos en una oscuridad total. Una sola luz de emergencia roja y tenue parpadeó, bañando sus rostros en un brillo infernal. La primera reacción de Alejandro fue una furia pura y fría. Sacó su teléfono, cuya pantalla proporcionaba una luz débil, sin señal. Golpeó su mano contra el botón de llamada de emergencia. Nada. Solo un silencio muerto y burlón. «Increíble», murmuró, su voz tensa con una rabia controlada. «Absolutamente increíble. La única noche que tengo a la Junta de Buenos Aires esperando». Estaba tan concentrado en su propia frustración por la pesadilla logística en la que se había convertido esto, que no notó el cambio en Lucía. Su actitud alegre y sarcástica se había desvanecido. En la tenue luz roja, su rostro estaba pálido,
sus ojos abiertos con un terror crudo y primitivo. Su respiración, que había sido normal momentos antes, ahora salía en jadeos cortos y entrecortados. Se había pegado a la esquina del ascensor, sus manos planas contra las frías paredes de acero, como si intentara empujarlas. «Oye», dijo Alejandro, su molestia finalmente cediendo a un destello de preocupación al notar su estado. «¿Estás bien?» «Yo no puedo», tartamudeó, su voz un susurro delgado y estridente. «No puedo respirar». «Claro que puedes respirar», dijo él, su tono lógico, casi despectivo. «La ventilación está en un sistema separado. Está perfectamente bien». «No», susurró ella, sus ojos buscando por el pequeño y oscuro espacio. «Las paredes se están cerrando». Él finalmente lo entendió. Claustrofobia. De todas las fragilidades humanas ineficientes e ilógicas, ahora estaba atrapado en una caja de metal, con una mujer que estaba teniendo un ataque de pánico en toda regla. Esta noche, oficialmente, se estaba yendo al garete. «Muy bien, mira», dijo, intentando tomar el control de la situación, como siempre lo hacía. «Necesitas regular tu respiración. Inhala durante 4 segundos. Aguanta 7. Exhala durante 8. Es una simple respuesta fisiológica. Puedes controlarla». Sus palabras, destinadas a ser útiles, fueron como gasolina en un fuego. «¿Controlarla?», jadeó ella, su voz subiendo de pánico. «¿Crees que esto es algo que puedo simplemente controlar?» «No es una hoja de cálculo, traje. No puedo simplemente ponerlo en una columna diferente». Se deslizó por la pared, acurrucándose en una bola en la esquina, sus manos ahora agarrando su cabeza. «No puedo hacer esto. No puedo estar aquí. Necesito salir. Necesito salir ahora». Alejandro la miró, completamente perdido. Podía negociar una adquisición hostil. Podía analizar datos de mercado complejos. Podía despedir a un alto ejecutivo sin pestañear. Pero no tenía ni idea de cómo manejar esto. Esta ola cruda, desordenada e incontrolable de terror humano. Su fortaleza había sido violada, y el caos que había pasado toda su vida, evitando ahora, estaba acurrucado en el suelo de su ascensor privado, y lo estaba mirando con ojos llenos de un miedo tan profundo que parecía absorber todo el aire del diminuto espacio. La mente de Alejandro, un lugar generalmente lleno del zumbido limpio y ordenado de los datos y la estrategia, ahora era una cacofonía de alarmas. Todo su sistema operativo se estaba colapsando. El problema frente a él, una mujer que lloraba e hiperventilaba en una caja pequeña y oscura, no tenía una solución lógica. No podía ordenarle que se sometiera. No podía sobornarla. No podía delegarlo a un subordinado. Por primera vez en su vida adulta, era total y completamente inútil. Su primer instinto fue retirarse, levantar sus muros de fría lógica. «Esta es una respuesta irracional, señorita». Hizo una pausa. Ni siquiera sabía su nombre. «La probabilidad estadística de que el cable del ascensor se rompa es inferior al tiempo bueno. Estamos perfectamente a salvo». Sus palabras, destinadas a ser un faro de hecho tranquilizador, fueron recibidas con un sollozo ahogado desde la esquina. «¿A salvo?», jadeó Lucía mirándolo, con el rostro surcado de lágrimas en la espeluznante luz roja. «Siento que estoy en un ataúd, y tú me estás leyendo la garantía». La absurda precisión de su declaración rompió su formalidad inducida por el pánico. La garantía de un ataúd. Era ridículo, y por una fracción de segundo, un impulso ajeno lo recorrió. La necesidad de reír lo reprimió de inmediato. Esto no era un asunto de risa. Necesitaba una nueva estrategia. Su enfoque lógico había fallado.
Necesitaba intentar otra cosa. Pero ¿qué hacía uno con un ser humano en pánico? Tenía más experiencia tratando con gobiernos extranjeros hostiles. Pensó en la única otra persona en su vida que tenía ataques de pánico. Su sobrina, Sofía. A veces, después del divorcio de su hermana, se despertaba en medio de la noche, aterrorizada por la oscuridad, convencida de que las paredes de su habitación se encogían. ¿Qué hacían las niñeras? Le leían cuentos, le cantaban canciones, la distraían. Distracción. Era una variable al menos. Está bien, dijo. Su voz más suave ahora, menos como un CEO y más como alguien que intenta persuadir a un animal asustado para que salga de debajo de un porche. Está bien, tienes razón. Olvídate de las estadísticas. Nuevo plan. Se arrodilló, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para estar a su nivel. Un gesto que era completamente ajeno a su habitual postura imponente. Háblame de la pizza. Ella lo miró como si acabara de empezar a hablar en lenguas. ¿La pizza? Sí, dijo él, agarrando el hilo de la idea. Las pizzas. Tienes 3. Supongo que son para la Junta de Buenos Aires. Cuéntame sobre ellas. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿El chorizo es picante? ¿La masa es gruesa o fina? Necesito detalles. Es una diligencia de vida culinaria. Lucía lo miró fijamente. Su respiración de pánico se interrumpió por la confusión. ¿Quieres un análisis de la pizza ahora? Absolutamente, dijo, su voz adquiriendo una urgencia fabricada. Esta es una cena de negocios crítica. El destino de una fusión de $1.000 millones podría depender de la calidad de esta masa. Necesito tu opinión profesional. Era lo más ridículo que había dicho en su vida, pero era tan inesperado, tan completamente bizarro, que momentáneamente cortó su pánico. Su mente, que había estado dando vueltas en un bucle de terror, se vio obligada a aferrarse a un nuevo problema concreto. La masa, dijo, su voz todavía temblorosa. Es un estilo clásico español, fina pero no crujiente. Crujiente por fuera, masticable por dentro. Carmela dice que el secreto es usar un poco de miel en la masa. ¿Miel? Repitió, como si fuera una pieza de inteligencia vital. Fascinante. ¿Y la salsa? Está hecha con tomate San Marzano, dijo, su respiración comenzando a regularse a medida que su cerebro pasaba del pánico a la pizza. Se cocina a fuego lento durante 6 horas con albahaca fresca y un diente de ajo entero. No es demasiado dulce. Es equilibrada. Equilibrada, repitió él, asintiendo seriamente. El equilibrio es clave. La miró. Realmente la miró. Y vio que sus ojos ya no se movían por el ascensor. Estaban enfocados en una distancia media. El lugar al que la gente va cuando está accediendo a un recuerdo. La distracción estaba funcionando. Necesitaba seguir así. ¿Cuál es tu pizza favorita? Preguntó. La pregunta la hizo volver un poco más. ¿La mía? A mí me gustan las sencillas. Una clásica margarita. Mozzarella fresca. Buenos tomates. Una sola hoja de albahaca. Es perfecta. No necesita 1000 ingredientes para ser buena. ¿Así que eres una purista?, dijo, un destello de una sonrisa real tocando sus labios. Supongo que se podría decir eso, dijo ella, su voz casi de vuelta a la normalidad. Creo que las mejores cosas en la vida suelen ser las sencillas que se hacen realmente bien. Sus palabras resonaron en el pequeño espacio, y por un momento ya no estaban hablando de pizza. Él pensó en su propia vida. Una vida llena de 1000 ingredientes complicados, caros y, en última instancia, vacíos. El momento de conexión se rompió por un fuerte crujido desde arriba, seguido por un ligero estremecimiento del coche del ascensor. La respiración de Lucía se atascó en su garganta, y el pánico instantáneamente inundó sus ojos. «Se está moviendo», susurró, sus manos volando a su boca. «Nos vamos a caer».
No, no lo vamos a hacer, dijo él, su voz firme pero tranquila esta vez. Son solo los frenos que se asientan. Es normal. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que ella se desesperara de nuevo. La distracción de la pizza había cumplido su propósito. Necesitaba algo más fuerte. Se sentó en el suelo frente a ella, apoyando la espalda contra la fría pared de acero, reflejando su posición. El gesto era una oferta silenciosa de solidaridad. Mi turno, dijo. ¿Tu turno para qué? Para contarte algo que me asusta, dijo, las palabras sintiéndose extrañas y arriesgadas. Ella lo miró, su miedo momentáneamente eclipsado por su sorpresa. Él respiró hondo. Tengo miedo al silencio, confesó. No a este tipo de silencio, sino al silencio de mi casa. Después de mi divorcio, la casa se volvió demasiado silenciosa. Empecé a trabajar todo el tiempo, llenando cada minuto con llamadas, con reuniones, con ruido, solo para no tener que oírlo. Miró sus manos. Creo que tengo miedo de que, si alguna vez dejo de moverme, si alguna vez estoy verdaderamente en silencio, me daré cuenta de lo completa y absolutamente solo que estoy. La confesión colgó en el aire entre ellos, un pedazo crudo y desprotegido de su alma, que nunca le había mostrado a otra persona. Había esperado que ella dijera algo, que ofreciera un lugar común, que apartara la mirada con incomodidad. En cambio, ella solo escuchó, y cuando terminó, ella no ofreció simpatía, ofreció comprensión. Mi primera noche en Madrid fue la noche más tranquila de mi vida, dijo suavemente. Acababa de llegar, no conocía a nadie. Me estaba quedando en una habitación diminuta, con una ventana que daba a una pared de ladrillos. Podía oír los latidos de mi propio corazón, y pensé, esto es todo. Este es el sonido de la soledad. Era aterrador. ¿Qué hiciste?, preguntó él, su propia historia sintiéndose menos como una tragedia única y más como una experiencia humana compartida. Empecé a cantar, dijo con una pequeña sonrisa de autocrítica. Canciones desafinadas y terribles de la radio, solo para llenar el espacio, solo para recordarme que todavía estaba allí. Ella lo miró, y sus ojos estaban llenos de una profunda y profunda empatía. Tú llenas tu vida con trabajo, yo llené mi habitación con canto horrible. Supongo que todos tenemos nuestras formas de luchar contra el silencio. Él la miró fijamente, a esta caótica pizza repartidora, mujer claustrofóbica. Ella entendía. Ella no le tenía lástima. No lo juzgó. Simplemente lo vio. Su miedo, su soledad. Y lo encontró con la suya, en la tenue luz roja del ascensor averiado, rodeados por el olor a pizza que se enfriaba. Una extraña y frágil conexión comenzó a formarse. Ya no eran el multimillonario CEO y la repartidora. Eran solo Alejandro y Lucía, dos personas solitarias que le temían al silencio. Compartiendo sus historias en la oscuridad, se encontró contándole más. Sobre su matrimonio, sobre Sofía, sobre la culpa que llevaba por ser un tío que no sabía cómo jugar. Le compraba cosas, admitió, la confesión sintiéndose vergonzosa, porque no sabía cómo darle a mí. Los niños no quieren cosas, Alejandro, dijo Lucía con suavidad. Quieren tiempo. Quieren que te sientes en el suelo y construyas una torre de Lego torcida con ellos. Quieren que les leas el mismo cuento por centésima vez, con todas las voces graciosas. Solo te quieren a ti. No sé cómo hacer las voces graciosas, dijo, y la admisión fue tan dolorosamente honesta que fue casi cómica. Una risa real y genuina se escapó de Lucía. Entonces es una buena cosa que me hayas conocido, dijo, con su vieja chispa alegre volviendo. Soy una maestra de las voces graciosas. Puedo hacer un troll gruñón, un ratón chirriante y una imitación muy convincente de una pizza parlante.
Él se encontró sonriendo, una sonrisa real y no forzada. El pánico en su pecho había sido reemplazado por otra cosa, algo cálido y ligero. Hablaron por lo que parecieron horas. Él aprendió sobre su sueño de abrir una pequeña cafetería-librería algún día. Ella se enteró de su amor secreto por las viejas películas en blanco y negro. Descubrieron que ambos odiaban el cilantro y creían que la piña en la pizza era un crimen contra la humanidad. Eran solo dos personas compartiendo los pequeños y ordinarios detalles que componen una vida. Fue en medio de una historia que ella estaba contando sobre el desastroso intento de su hermano menor de construir un cohete en el patio trasero que el ascensor dio otro tirón, mucho más violento. Esta vez, una lluvia de chispas cayó de un panel del techo, y el coche cayó unos pocos metros con un gemido nauseabundo antes de volver a agarrarse. Lucía gritó, el terror regresando instantáneamente. Y esta vez, sin pensarlo, se lanzó a través del pequeño espacio y se agarró a él, su rostro enterrado en su pecho, su cuerpo temblando incontrolablemente. El instinto se apoderó de él. Alejandro la rodeó con sus brazos, abrazándola. «Está bien», susurró en su cabello, su voz un murmullo bajo y constante. «Te tengo. Está bien. No nos estamos cayendo. Te tengo». Él la sostuvo así, su cuerpo pequeño y tembloroso presionado contra el suyo, el olor a lluvia, pizza y algo únicamente de ella ya llenando sus sentidos. Pudo sentir el latido frenético de su corazón contra el suyo, y en ese momento se dio cuenta de que no solo la estaba consolando a ella lo estaba anclando a él. Su miedo muy real, muy humano, era un ancla en medio de su propio mundo controlado y estéril. «Solo respira conmigo», dijo suavemente, su propia respiración profunda y constante. «Dentro y fuera. Así. No estás sola aquí». Ella se aferró a él, su respiración lentamente comenzando a coincidir con la de él. El peligro inmediato había pasado, pero ninguno de los dos se soltó. Los límites profesionales, el abismo social entre sus dos mundos. Todo se derritió en el simple acto compartido de un ser humano consolando a otro. Pudo sentir la suave textura de su cabello contra su mejilla, el calor de su cuerpo a través de su caro traje, y no se sintió como un pasivo. Se sintió bien. No supo cuánto tiempo se quedaron así, acurrucados en el suelo del ascensor oscuro, pero supo con una certeza que era a la vez aterradora y estimulante, que cuando las puertas finalmente se abrieran, su mundo perfectamente ordenado y cuidadosamente controlado, nunca volvería a ser el mismo. El sonido que finalmente rompió su frágil tregua fue el golpe metálico de la llave de un técnico de mantenimiento desde arriba, seguido por una voz amortiguada que gritaba: «¡Muy bien! ¡Inténtalo ahora!». De repente, las luces principales del ascensor parpadearon, cegadoramente brillantes, después de horas en el tenue resplandor rojo. El coche emitió un suave zumbido y con un deslizamiento suave, casi de disculpa, comenzó a ascender. La crisis había terminado. La burbuja había estallado. Lucía y Alejandro se separaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. La intimidad del espacio oscuro y confinado se evaporó bajo las duras luces fluorescentes. Él era una vez más el multimillonario CEO con un traje arrugado y caro. Ella era la repartidora de pizza con rímel corrido por las lágrimas y el pelo desordenado. El vasto, insalvable abismo entre sus mundos era de repente, dolorosamente, visible de nuevo. Lucía se puso de pie, cepillando el polvo inexistente de sus jeans,
sus mejillas ardiendo con una mezcla de vergüenza y algo más que no podía nombrar. Se retiró a su esquina, agarrando las bolsas de pizza ahora frías como un escudo. Alejandro también se levantó, enderezando su corbata con un movimiento mecánico y practicado, su rostro volviendo a su máscara familiar e ilegible de control corporativo. El silencio que llenó los últimos pisos de su ascenso fue 1000 veces más incómodo que con el que habían comenzado. Antes eran extraños. Ahora eran extraños que habían compartido sus miedos más profundos, que se habían aferrado el uno al otro en la oscuridad. Era un conocimiento que colgaba entre ellos, pesado y tácito. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron en el piso 80, la escena era de caos controlado. El asistente de Alejandro, un joven perpetuamente ansioso llamado Tomás, estaba allí, flanqueado por 2 guardias de seguridad uniformados y un ingeniero del edificio de aspecto muy nervioso. «Señor Sterling, gracias a Dios», exclamó Tomás, su voz aguda con alivio. «Hemos estado tratando de comunicarnos con usted durante horas. Los generadores de respaldo fallaron. Todo el sistema tuvo que ser reiniciado manualmente». Alejandro salió del ascensor, su personalidad de CEO completamente activada. «Lleva a la Junta de Buenos Aires a la sala de conferencias principal», ordenó, su voz clara y autoritaria. «Pide disculpas por el retraso. Ofréceles el mejor whisky de Malta de mi colección privada y diles que estaré con ellos en 10 minutos». «Sí, señor», dijo Tomás, ya corriendo para hacer su voluntad. Entonces Alejandro se giró hacia Lucía. Ella estaba parada justo dentro del ascensor, luciendo pequeña y fuera de lugar, en medio del esplendor corporativo del piso ejecutivo. Él la miró, y por una fracción de segundo la máscara se deslizó. Ella vio un destello del hombre del ascensor, el que temía al silencio. Él se aclaró la garganta, la máscara volviendo a su lugar. «Gracias por el análisis de la pizza», dijo, su tono formal, casi despectivo. «Por favor, dale esto a mi asistente». Sacó un grueso fajo de billetes de su bolsillo y despegó varios billetes de 100 euros. «Por las pizzas y por tu molestia». El gesto, destinado a hacer una transacción simple y eficiente, fue un despido brutal de todo lo que había sucedido entre ellos. Estaba tratando de volver a ponerla en su caja. La repartidora de pizza, un problema que podía resolverse con dinero. Lucía miró el dinero en su mano extendida, luego a su rostro. El dolor en sus ojos era agudo y claro. Ella no tomó los billetes. «La pizza corre por cuenta de la casa», dijo, su voz tranquila, pero con un orgullo acerado e inconfundible. «Considéralo un honorario de consulta». Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso al ascensor, presionando el botón para el vestíbulo. Las puertas de acero se cerraron, dejando a Alejandro parado allí solo en el pasillo, sosteniendo un puñado de dinero inútil, sintiendo una profunda e inquietante sensación de pérdida. Había recuperado su control. Había restaurado su mundo ordenado. Pero mientras veía los indicadores de piso mostrar su descenso, tuvo la clara sensación de que acababa de cometer un error terrible e irreversible. Durante los siguientes 2 días, Lucía trató de borrar de su mente el recuerdo de esa noche. Se lanzó a su trabajo, tomando turnos extras en la pizzería, aceptando cada entrega que se le presentaba. Necesitaba el ruido, el movimiento, el agotamiento. Cualquier cosa para evitar pensar en el silencio frío y estéril de la torre Sterling y el hombre que vivía en ella. Pero el recuerdo era terco. La emboscaba en los momentos más extraños. Estaba amasando la masa y recordaba la sensación de su caro traje bajo su mejilla.
Estaba conduciendo su moto bajo la lluvia y recordaba el sonido de su voz, baja y vulnerable, admitiendo su miedo a estar solo. Lo odiaba por hacerla sentir lástima. Lo odiaba por hacerla sentir una conexión. Y sobre todo, se odiaba a sí misma por la pequeña y traicionera parte de ella que lo extrañaba. La noche del jueves, estaba entregando una pizza en un edificio de apartamentos de lujo a unas pocas cuadras de la Torre Sterling. Cuando salía, vio un coche negro familiar. Alejandro Sterling salió. No llevaba traje. Llevaba pantalones de vestir y un suéter oscuro. Se veía cansado, más viejo de lo que ella recordaba. Sus ojos se encontraron al otro lado de la calle resbaladiza por la lluvia. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El ruidoso tráfico de Madrid se desvaneció en un sordo rugido. Solo estaban ellos dos, atrapados en un silencioso y cargado enfrentamiento. Él comenzó a caminar hacia ella. Su primer instinto fue subirse a su moto y huir a toda velocidad, pero estaba cansada de huir. Se mantuvo firme, con la barbilla en alto, la bolsa de pizza vacía agarrada en la mano como un escudo. Él se detuvo a unos pocos metros de ella. «Me equivoqué», dijo, su voz tranquila, casi perdida en el ruido de la ciudad. «Tendrás que ser más específico», respondió ella. Su tono frío. «En el pasillo», dijo. «El dinero. Fue una cosa estúpida y refleja de hacer. Estaba tratando de volver a poner las cosas en sus cajas ordenadas porque estaba asustado». «¿Asustado de qué?», lo desafió. «¿De la chica de la pizza claustrofóbica?» «No», dijo él, su mirada directa e inquebrantable. «Asustado de lo que sentí en ese ascensor. Asustado de cómo me hiciste sentir». La cruda honestidad de su confesión la desarmó. «¿Y cómo te hice sentir?», preguntó ella, su voz más suave ahora. «Como un ser humano», admitió. «Y no me he sentido así en mucho tiempo. Fue desorientador». Ella soltó una pequeña risa sin humor. «Bienvenido al club. Toda mi vida es desorientadora». Se quedaron en una extraña y frágil tregua en el pavimento mojado. «Necesito preguntarte algo», dijo él. «Si me vas a ofrecer un trabajo, la respuesta es no». Casi sonrió. «No es una oferta de trabajo, es una solicitud de consulta. Soy una repartidora de pizza, señor Sterling. Mis servicios de consulta se limitan a los pros y los contras de las anchoas extra. Este es un tipo diferente de problema», dijo él. «Es sobre mi sobrina, Sofía». La mención de Sofía instantáneamente bajó sus defensas. «¿Está bien?» «Físicamente, está bien», dijo, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Pero está como yo estaba, perdida en el silencio. Las niñeras, los tutores, no pueden llegar a ella. Pero tú, en ese ascensor, supiste cómo luchar contra el silencio». La miró, su arrogancia habitual completamente desaparecida, reemplazada por una desesperada súplica paternal. «No sé cómo hacerlo, Lucía. No sé cómo llegar a mi propia sobrina. Pero creo que tú sí. No te estoy pidiendo que seas su niñera. Solo te estoy pidiendo, ¿podrías enseñarme cómo?» Fue una rendición total y absoluta. El maestro del control estaba admitiendo que no tenía ninguno. El hombre que veía la emoción como un pasivo estaba pidiendo una lección sobre ella. Lucía lo miró, a este hombre poderoso y roto, y vio al pequeño y solitario niño que había descrito, el que se había escondido en el sótano de su abuelo, escuchando jazz. Su corazón, que había tratado tan duro de proteger, le dolió por él. «1 hora», dijo finalmente, «sábado por la tarde, en el parque frente a tu torre. Pero tienes que traer a Sofía, y tú», añadió, su voz firme, «no tienes permitido revisar tu teléfono, ni siquiera una vez». «Trato hecho», dijo él, con una mirada de profundo alivio en su rostro. «¿Y Alejandro?»,
dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Sí, esta también corre por cuenta de la casa. El sábado llegó con un cielo de otoño nítido y claro. Lucía estaba sentada en un banco del parque cuando los vio acercarse. Alejandro vestía un suéter informal, luciendo profundamente incómodo. Sofía caminaba a su lado, una figura diminuta y silenciosa, su mano perdida en la de él. «Hola, Sofía», dijo Lucía suavemente cuando llegaron al banco. Sofía solo la miró, sus ojos grandes y solemnes, y dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. «Vale», dijo Lucía, dirigiéndose a Alejandro. Primera lección. Deja de mirarla como si fuera un problema a resolver. Es una niña. Arrodíllate. Ponte a su nivel. Él se veía torpe, pero hizo lo que ella dijo, agachándose frente a su sobrina. ¿Ahora qué?, preguntó. Ahora dejas de hablar de lo que crees que necesita y le preguntas qué quiere hacer, instruyó Lucía. Alejandro miró a su sobrina. Sofía, dijo, su voz un poco tensa. ¿Qué? ¿Qué te gustaría hacer? Sofía se quedó en silencio por un largo momento, solo mirando a su tío. Luego señaló con un pequeño dedo hacia el área de juegos. «Los columpios», susurró, su voz apenas audible. «Los columpios», repitió Alejandro, como si fuera un concepto extraño. «Vale. Vamos. Vamos a los columpios». Lo que siguió fue una lección lenta, dolorosa y, en última instancia, hermosa en el arte de jugar. Al principio, Alejandro fue un desastre. Empujaba el columpio con un movimiento mecánico y rígido. Trató de entablar una conversación, preguntándole a Sofía sobre el plan de estudios de su colegio. No, dijo Lucía, sacudiendo la cabeza desde el banco. No estás haciendo una evaluación de rendimiento. Estás jugando. Sé tonto. Haz un ruido gracioso. Cuéntale una historia estúpida. No conozco ninguna historia estúpida, dijo él, luciendo completamente perdido. Entonces invéntate una. Miró a su sobrina, que se balanceaba suavemente, su expresión aún distante. Respiró hondo. Había una vez, comenzó, su voz rígida, una cartera de inversiones que quería convertirse en un cohete. Fue un comienzo terrible, pero luego miró a Lucía y ella le dio un asentimiento alentador. Él continuó. Contó una historia ridícula sobre el viaje de la cartera cohete a la Luna, donde se encontró con un alienígena gruñón que en realidad solo estaba triste porque había perdido su asteroide favorito. Era una historia sin sentido e ilógica. Y a la mitad, un pequeño y milagroso sonido llegó a sus oídos. Una risita. Sofía se estaba riendo. Él la miró y ella estaba sonriendo. Una sonrisa real y genuina. «Es una historia tonta, tío», dijo. «Sí», dijo él, con el corazón hinchado. «Lo es». Durante la siguiente hora, jugaron. Él aprendió a ser tonto. Aprendió a escuchar. Aprendió a simplemente estar presente. Él y Sofía construyeron un castillo de arena. Se deslizaron por el tobogán. Tuvieron una conversación muy seria con una ardilla, y hacia lo largo de todo, Lucía observó desde la distancia. Una presencia tranquila y orientadora. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron juntos en el banco. Una Sofía cansada pero feliz se acurrucó entre ellos, su cabeza descansando en el regazo de su tío. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó Alejandro a Lucía, su voz llena de un asombro tranquilo. «¿Saber qué?», «¿Cómo llegar a ella?». «No lo hice», dijo ella honestamente. «Solo escuché. Los niños siempre nos están diciendo lo que necesitan. Solo tenemos que estar lo suficientemente callados para oírlo». Él miró a su sobrina durmiendo pacíficamente, una leve sonrisa en sus labios. Luego miró a Lucía, a sus ojos amables e inteligentes. «Creo», dijo suavemente, «que he sido un muy mal oyente durante mucho tiempo». «Nunca es tarde para aprender», respondió ella.
A la luz dorada del sol poniente, se dio cuenta de que ella no solo le había enseñado a ser un tío, le estaba enseñando a ser un ser humano, y supo con una certeza que era a la vez aterradora y estimulante, que nunca quería que las lecciones terminaran. La lección en el parque no fue una solución mágica, pero fue un comienzo. La fortaleza alrededor del corazón de Alejandro ahora tenía una pequeña puerta recién hecha, y él estaba aprendiendo tentativamente a abrirla. Empezó a ver a su sobrina no como una responsabilidad frágil que debía ser gestionada, sino como una pequeña y maravillosa persona que debía ser conocida. Comenzó a intentar, a su manera torpe y atrevidamente incómoda, poner en práctica los consejos de Lucía. Llegaría a casa del trabajo 1 hora antes, una hazaña que su junta ejecutiva encontraba a la vez desconcertante y alarmante. Se sentaba en el suelo de la habitación de Sofía, rodeado por un mar de juguetes, e intentaba jugar. Sus primeros intentos fueron un desastre. Trató de organizar la fiesta de té de las muñecas, de acuerdo con un diagrama de flujo de gestión de proyectos. Intentó construir un castillo de Lego basado en un plano arquitectónico real que había impreso. Sofía lo miraba con una mezcla de paciencia y leve preocupación, como si fuera un perro muy grande y muy confundido. «Tío», dijo una noche, después de que él había intentado crear una evaluación de riesgo estratégica para la expedición planeada de su osito de peluche a la cocina. «Estás pensando demasiado. El osito no necesita una evaluación de riesgo. Necesita un diminuto y fantástico jetpack». Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No sé cómo hacer esto, Sofía». «Está bien», dijo ella, acariciando su mano con una sabiduría muy superior a sus años. «Quizás deberías pedirle más lecciones a Lucía», un pensamiento que había cruzado su mente más veces de las que le gustaría admitir. Se encontró inventando razones para llamar a Lucía, pidiéndole su consulta profesional en asuntos que se estaban volviendo cada vez más personales. «No se come el brócoli», dijo al teléfono una noche, su voz un susurro desesperado desde el pasillo fuera del comedor. «Le he presentado los datos nutricionales. Le he explicado los beneficios a largo plazo de una dieta rica en fibra. Sigue sin estar convencida». Pudo oír a Lucía tratando de reprimir una risa al otro lado de la línea. «Alejandro, no puedes negociar con una niña de 7 años sobre el brócoli. Tienes que hacerlo divertido. Dile que son árboles diminutos del país de los gigantes y que comerlos le da superpoderes. Y por el amor de Dios, ponles un poco de queso». Él siguió sus instrucciones. Para su total asombro, Sofía no solo se comió el brócoli, sino que pidió más árboles superpoderosos. Él estaba empezando a darse cuenta de que la marca de lógica caótica y basada en historias de Lucía era mucho más efectiva en el mundo real que sus propios datos fríos y duros. Empezó a invitarla a la casa con el pretexto de que necesitaba su ayuda con Sofía. Primero, fue por una tarde. Luego fue para cenar. Pronto, ella era una presencia regular en sus vidas, un rayo de sol cálido y vibrante en la mansión fría y silenciosa. Le enseñó a hacer tortitas que no eran perfectamente redondas, pero eran deliciosas. Le enseñó que la mejor manera de tener una conversación con Sofía era mientras se hacía otra cosa: dibujar, hornear o darle al osito de peluche un baño muy serio. Ella le enseñó a escuchar, no solo las palabras de Sofía, sino los sentimientos detrás de ellas. Con Lucía allí, la casa comenzó a cambiar. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de risas, de música, de una pequeña niña charlando emocionada sobre su día.
Alejandro se encontró saliendo del trabajo a tiempo, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar en casa. Los encontraba en la sala de estar, construyendo una ciudad con cajas de cartón, o en la cocina, cubiertos de harina, y sentía una sensación de paz que no sabía que era posible. Se estaba enamorando de ella. Era una verdad innegable, aterradora y estimulante. Se estaba enamorando de su ingenio agudo, de su compasión sin límites y de la forma en que veía el mundo, no como una serie de problemas a resolver, sino como una colección de historias que debían ser atesoradas. Pero también era muy consciente del abismo entre sus mundos. Ella hablaba de sus luchas, el aumento del costo de la matrícula de su hermano, el grifo que goteaba en su apartamento que su casero se negaba a arreglar, y su primer instinto era escribir un cheque, resolver el problema con la única herramienta que sabía usar. Pero sabía que eso no era lo que ella quería. Ella no buscaba un salvador, buscaba una pareja. Y él no tenía ni idea de cómo serlo. El conflicto llegó a un punto crítico por algo tan simple como un grifo que goteaba. Es un casero de mala muerte. Eso es lo que es, dijo Lucía una noche, la frustración clara en su voz mientras limpiaban después de la cena. Lo he llamado 3 veces esta semana. La fuga en mi baño está empeorando. En este punto estoy pensando en construir un pequeño arca. El cerebro de CEO de Alejandro se activó de inmediato. Dame su nombre, dijo, ya sacando su teléfono. Haré que mi equipo legal le envíe una carta que no podrá ignorar. Podemos tenerlo en la corte para el final de la semana. Lucía dejó de limpiar la encimera y lo miró, su expresión ilegible. No. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó confundido. Está infringiendo la ley. Podemos resolver esto. No quiero que lo resuelvas, Alejandro, dijo, su voz tranquila pero firme. Pero puedo hacerlo más rápido, más eficientemente. Ese no es el punto, dijo ella, su voz subiendo un poco. El punto es que es mi problema. Es mi vida. No puedes simplemente llegar con tus abogados y tu dinero y arreglarlo todo. Cuando haces eso, no me estás ayudando. Me estás borrando. Me estás haciendo sentir que soy incapaz de manejar mi propia vida. Sus palabras lo golpearon como un golpe físico. Había estado tan concentrado en proporcionar una solución que se había perdido por completo el impacto emocional. Estaba tratando su vida como una adquisición hostil, otro problema para ser gestionado eficientemente. Lo siento, dijo, las palabras sintiéndose inadecuadas. Yo no lo vi de esa manera. Lo sé, dijo ella, su expresión suavizándose. Porque en tu mundo, los problemas son cosas que deben ser eliminadas. En mi mundo, a veces los problemas son solo parte de la historia. Es cómo aprendemos. Es cómo nos hacemos más fuertes. Le dio una pequeña y triste sonrisa. No necesito un multimillonario para arreglar mi grifo, Alejandro. Solo necesito un amigo que me escuche mientras me quejo de ello. Él se quedó allí, humillado una vez más por su sabiduría simple y profunda. Tenía tanto que aprender. Empezó a aprender. Dejó de ofrecer dinero y empezó a ofrecer tiempo. Cuando su moto se averió, no le compró un coche nuevo. Pasó una tarde de sábado con ella en un garaje grasiento, bebiendo café terrible y aprendiendo más sobre su vida de las historias que el viejo mecánico le contó de lo que jamás podría haberlo hecho de una verificación de antecedentes. Cuando ella estaba preocupada por los próximos exámenes de su hermano, no se ofreció a contratar un tutor. Se sentó con ella durante horas, ayudándola a crear tarjetas de estudio y haciéndole preguntas sobre el material, convirtiéndose en una pareja genuina en el éxito de su familia.
Estaban construyendo algo real, lenta y cuidadosamente. Pero el fantasma de sus diferencias todavía permanecía. El mundo exterior, con sus cajas ordenadas y juicios duros, siempre estaba esperando. La intrusión llegó en forma de un periodista de una revista de negocios de alto perfil. Estaba haciendo un reportaje sobre Alejandro, un ¿dónde está ahora?, sobre el multimillonario recluso que aparentemente había desaparecido del mapa. Alejandro se había negado a ser entrevistado, pero el periodista, un hombre tenaz llamado Márquez, había estado investigando. Apareció en la pizzería de Carmela una noche, donde Lucía estaba en su turno. «Señorita Pereira», dijo acercándose a su mesa. «Soy Marcos Márquez. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con Alejandro Sterling». Lucía se congeló. «No tengo comentarios». «Vamos», dijo Márquez con una sonrisa astuta. «Toda la ciudad tiene curiosidad. La repartidora de pizza que domó a la bestia de la bolsa de valores. Es una gran historia. La gente quiere saber. ¿Vive en la mansión? ¿Él está pagando sus facturas? ¿Hay una boda en el horizonte?». Cada pregunta era una insinuación apenas velada, una reducción de su relación compleja, hermosa y aterradora a un titular de tabloide barato. «Mi relación con el señor Sterling es privada», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «¿Lo es?», replicó Márquez, su voz bajando. «Porque una fuente me dice que ha estado pasando mucho tiempo en tu mundo. ¿El gran Alejandro Sterling está viviendo en la pobreza? ¿O hay algo más? ¿Está en algún tipo de problema? ¿Se esconde de algo?». «¡Sal de aquí!», dijo Diego, el dueño de la pizzería y feroz protector de Lucía, apareciendo desde la cocina con un rodillo en la mano. Ahora, Márquez se fue, pero el daño estaba hecho. El encuentro dejó a Lucía conmovida. Se dio cuenta de que, a los ojos del mundo, ella siempre sería un pasivo para Alejandro. Su pasado, su falta de riqueza y estatus, siempre serían un arma que la gente podría usar contra él. No le dijo a Alejandro sobre el periodista. No quería preocuparlo. Pero una semilla de miedo había sido plantada. ¿Lo estaba reteniendo? Era el amor, que se sentía tan real y tan correcto en la tranquilidad de sus momentos compartidos. Una debilidad para él, bajo el duro resplandor del ojo público. Comenzó a alejarse de nuevo, solo un poco. Se volvió un poco más reservada, un poco más cuidadosa. La risa fácil no llegaba tan rápido. Alejandro, que ahora estaba exquisitamente sintonizado con sus estados de ánimo, lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó una noche, después de que ella había estado inusualmente callada durante la cena. «Nada», mintió ella. «Solo estoy cansada». Él no presionó, pero sabía que ella estaba ocultando algo. La vieja paranoia familiar, el miedo a los secretos y la traición, comenzó a susurrar en los bordes de su mente. Él trató de luchar contra ella, confiaba en ella. Lo hacía, pero la confianza era un músculo nuevo y frágil, y sus viejos hábitos de sospecha eran fuertes. Hizo algo de lo que no estaba orgulloso. Hizo que su equipo de seguridad investigara al periodista, Marcos Márquez. Solo quería saber quién era, cuál era su ángulo. El informe llegó al día siguiente, y una línea hizo que la sangre de Alejandro se helara. La fuente principal de Márquez para la historia de los Sterling parece ser un informante anónimo de un alto ejecutivo de una firma rival, una firma propiedad de la exesposa de Alejandro. La traición fue tan profunda, tan calculada, que por un momento no pudo respirar.
No era solo un periodista buscando una historia. Era un ataque dirigido, orquestado por la mujer que ya le había roto el corazón una vez. Ella estaba tratando de hacerlo de nuevo, esta vez usando a Lucía como un arma. Su primer instinto fue ir a la guerra, usar su inmenso poder y riqueza para aplastar a su exesposa y al periodista. Pero luego pensó en Lucía. Pensó en su fuerza tranquila, en su creencia en resolver los problemas con honestidad, no con agresión. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que contarle la verdad, toda ella. Y tendrían que enfrentar esta tormenta, como todo lo demás, juntos. Alejandro encontró a Lucía en el pequeño rincón soleado de la biblioteca de la mansión, un espacio que ella había reclamado como suyo y llenado con macetas de hierbas desbordantes y montones de libros muy leídos. Ella estaba dibujando en un cuaderno, su frente fruncida en concentración. Se quedó en la entrada por un momento, observándola, la escena simple y pacífica, un marcado contraste con la tormenta que se desataba en su propia mente. Estaba a punto de destrozar esta paz, y lo odiaba. «Lucía», dijo. Su voz tranquila. Ella levantó la vista, su expresión cambiando inmediatamente de enfoque creativo a preocupación al ver la mirada en su rostro. «Alejandro, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Peor», dijo, entrando en la habitación y sentándose en el sillón frente a ella. «He visto el fantasma de mi pasado», le contó todo. El periodista, Marcos Márquez. La conexión con su exesposa, Catalina. La naturaleza calculada y maliciosa del ataque. No suavizó los detalles. No ocultó su propia historia. Le contó sobre el amargo divorcio, sobre la obsesión de Catalina por la imagen pública, sobre su profundo resentimiento de que él había encontrado la felicidad, después de que ella lo había dejado por un hombre más rico que, irónicamente, había perdido su fortuna desde entonces. «No solo está tratando de hacerme daño a mí», concluyó, su voz sombría. «Está tratando de usarte para hacerlo, para pintarte como una cazafortunas, para enmarcar nuestra relación como un sórdido asunto de tabloide, para invalidar todo lo que hemos construido». Lucía escuchó en silencio, su cuaderno olvidado en su regazo. Mientras él hablaba, no vio miedo en sus ojos, sino una ira que ardía lentamente. No estaba asustada por sí misma. Estaba enojada por él. «Así que ella es el troll gruñón de tu pasado», dijo finalmente, el uso de su lenguaje familiar y juguetón, en un momento tan serio, una señal de su increíble resistencia. Él casi sonrió. «Es el dragón que respira fuego en la puerta del castillo, sí. ¿Y qué hacen los dragones cuando se sienten amenazados?», preguntó ella, su mente ya trabajando, analizando el problema, como uno de sus acertijos compartidos. «Respiran fuego, intentan quemarlo todo. Este artículo es solo la primera bocanada de humo». Él estaba asombrado por su percepción. Ella no estaba en pánico. Estaba elaborando una estrategia. «Tipo, mi equipo legal ya se está preparando para solicitar una orden de alejamiento, para demandar por difamación». «No», dijo ella. «Te rompieron el pulpúa. ¿Qué quieres decir con no, Alejandro? No puedes luchar contra esto con abogados», dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos intensos. «Ese es su mundo. Ese es su juego. Demandas, declaraciones públicas, negaciones. Solo añade combustible al fuego. Hace que la historia sea más grande. Confirma al mundo que hay una pelea en marcha». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él, sintiéndose completamente perdido. Esta era una batalla que no sabía cómo librar. «No hacemos nada», dijo ella. «Nada». La idea era tan ajena a su naturaleza, tan contraria a su instinto de atacar, controlar y ganar. «No es nada»,
aclaró ella, con una mirada pensativa en su rostro. Hacemos lo único que ella no espera. Vivimos, seguimos con nuestras vidas. Vamos al parque con Sofía. Cenamos pizza un martes por la noche. Somos tan descaradamente, aburridamente felices que su historia de drama y escándalo no tiene nada a lo que aferrarse. No puedes quemar una casa que no está en llamas. Él la miró, una vez más humillado por su sabiduría simple y profunda. Se había estado preparando para una guerra, afilando sus espadas, levantando sus escudos, y ella estaba sugiriendo que simplemente se negaran a presentarse a la batalla. Fue la estrategia más brillante y más aterradora que jamás había escuchado. ¿Y qué hay del artículo?, preguntó. Va a ser publicado. La gente lo leerá. Juzgarán. Déjalos, dijo ella con un encogimiento de hombros. Las personas que importan, las que realmente nos conocen, no lo creerán. Y los que lo hagan, bueno, nunca estuvieron de nuestro lado para empezar. Ella extendió la mano a través del pequeño espacio entre ellos y le tomó la mano. Nosotros sabemos la verdad, Alejandro. Esa es la única fortaleza que necesitamos. Él miró sus manos unidas, la fuerza tranquila en su rostro. Y por primera vez, desde que había recibido ese informe, sintió que el nudo de miedo en su estómago comenzaba a aflojarse. No estaba solo en esto. Tenía una pareja que luchaba no con abogados, sino con un arma que él apenas comenzaba a entender. La gracia. Su estrategia de desafío alegre fue puesta a prueba al día siguiente. Tal como Lucía había predicho, el artículo de Marcos Márquez fue publicado en línea, una pieza de periodismo astuta y venenosa, llena de insinuaciones y medias verdades. Pintaba una imagen de una mujer calculadora y de clase baja que había atrapado a un multimillonario afligido y vulnerable. Fue una obra maestra de asesinato de personajes. El resultado fue inmediato. El teléfono de Alejandro vibraba incesantemente con llamadas de miembros de la Junta, preocupados y conocidos entrometidos. Las redes sociales de Lucía, que solían ser un lugar tranquilo con fotos de librerías y fotos de su hermano, se inundaron de comentarios de odio. Siguieron el plan de Lucía. No emitieron una declaración. No respondieron a las llamadas de los periodistas. Esa tarde, llevaron a Sofía al zoológico. Fue una experiencia surrealista. Sabían que la gente los estaba observando, susurrando, tomando fotos a escondidas con sus teléfonos. Pero se centraron solo en Sofía. Se rieron de los monos. Hicieron caras graciosas a los leones. Compartieron un pretzel gigante. Eran una familia, teniendo un día normal y feliz. Y su simple y alegre realidad era un rechazo silencioso y poderoso a la fea ficción que se escribía sobre ellos. Pero fue difícil. Cuando llegaron a casa, Alejandro vio el agotamiento en el rostro de Lucía, el ligero temblor en sus manos mientras hacía té. El escrutinio público estaba pasando factura. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo suavemente, acercándose a ella en la cocina y poniendo sus manos en sus hombros. Ella se apoyó en él con un suspiro. Lo sé. Es solo que una cosa es que me ataquen a mí. Otra es que te usen a ti. Que usen a Sofía para hacerlo. Estamos en esto juntos, dijo él, su voz una promesa baja y constante. Ella no puede rompernos a menos que la dejemos. Esa noche, estaban sentados en la sala de estar, con un fuego crepitando en la chimenea, cuando el teléfono de Alejandro sonó. Era su exesposa, Catalina. Él miró la pantalla, luego a Lucía. Tengo que tomar esta llamada, dijo. Lucía asintió, su expresión de apoyo. Él caminó a su estudio y cerró la puerta. ¿Qué quieres, Catalina? Vi el artículo, dijo ella, su voz goteando con falsa simpatía. Solo quería asegurarme de que estabas bien.
Debe ser tan difícil ser utilizado de esa manera. Pero no estoy siendo utilizado, dijo él, su voz fría como el hielo. Estoy enamorado. Quizás no recuerdas cómo se siente eso. Hubo una aguda inhalación de aliento al otro lado. No hay necesidad de ser cruel, Alejandro. Solo estoy preocupada. Esta mujer no es de nuestro mundo. Te va a arruinar. No, dijo, y la certeza en su propia voz lo sorprendió. Ella es la que me está salvando. Estaba a punto de colgar cuando Catalina jugó su última y más desesperada carta. Estoy preocupada por Sofía, dijo. Su voz ahora una versión militarizada de preocupación maternal. ¿Qué dirá la gente en su colegio? ¿Cómo le afectará esto? ¿El escandaloso romance de un padre con la empleada? No es un ambiente estable, Alejandro. Quizás ella estaría mejor conmigo por un tiempo, hasta que todo esto se calme. La amenaza era clara y completamente monstruosa. Ogolabancha ni llamó estaba amenazando con usar a su propia sobrina en su contra. El viejo Alejandro habría entrado en pánico. Habría cedido a cualquier demanda para proteger a Sofía. Pero el nuevo Alejandro, el que había aprendido sobre la fuerza real de Lucía, no se inmutó. Si alguna vez, dijo, su voz peligrosamente tranquila, alguna vez intentas usar a nuestra sobrina como un peón en tus amargos y pequeños juegos de nuevo, descubrirás que todavía puedo ser el hombre despiadado que recuerdas. Solo que esta vez estaré luchando por algo que realmente importa. Aléjate de mi familia, Catalina. Esta es tu única advertencia. Colgó el teléfono, su mano temblando con una mezcla de rabia y adrenalina. Caminó de regreso a la sala de estar. Lucía lo miró, sus ojos llenos de una comprensión tranquila. Ella no necesitaba preguntar qué había sucedido. Podía verlo en su rostro. Se levantó, caminó hacia él y lo rodeó con sus brazos. Él enterró su rostro en el cabello de ella, el olor de ella, la simple y sólida realidad de ella. Un ancla tranquilizadora en medio de su tormenta. Ella no puede ganar, susurró, su voz amortiguada contra ella. Lo sé, dijo ella, su voz una presencia constante y reconfortante. Porque ella está luchando con armas. Y nosotros, dijo retrocediendo para mirarlo a los ojos, estamos luchando con amor. No es una pelea justa. Él la miró, a su creencia feroz e inquebrantable en ellos, y sintió una oleada de coraje. Ella tenía razón. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, señorita Pereira?, preguntó con una sombra de sonrisa en sus labios. Sus ojos brillaron con un familiar destello estratégico. Creo, dijo ella, que es hora de que la repartidora de pizza haga una declaración pública, pero no la que nadie espera. Al día siguiente, Lucía hizo algo que había jurado que nunca haría. Llamó a Marcos Márquez, el periodista. Te daré una entrevista exclusiva, dijo, su voz tranquila y profesional, pero en mis términos. Sin cámaras, sin fragmentos de sonido, solo una conversación. Y tienes que imprimir cada palabra exactamente como la digo. Márquez, oliendo la historia más grande de su carrera, aceptó de inmediato. Se encontraron en el mismo tranquilo café donde ella y Alejandro habían tenido su día de tutoría. Ella llegó sola. No parecía una víctima. Parecía una mujer en control. Durante una hora, ella le contó su historia. No habló mal de Catalina. No se quejó de la injusticia del mundo. Simplemente contó la verdad, con una dignidad simple y poderosa. Le contó sobre su hermano, sobre sus luchas, sobre su amor por su trabajo. Le contó sobre Alejandro, no como un multimillonario, sino como un tío afligido. Un hombre que intentaba encontrar el camino de regreso a su propio corazón. Replantó toda la narrativa,
no como una historia de una cazafortunas y una víctima, sino como una historia de dos personas solitarias que habían encontrado en el otro una gracia salvadora inesperada. La gente ve a Alejandro Sterling como una fortaleza, terminó, su mirada directa. Pero no ven al hombre que hay dentro, que solo está tratando de proteger a su pequeña sobrina. Y la gente me ve a mí como una repartidora de pizza. No ven a la mujer que solo está tratando de construir una vida para su familia. Quizás, dijo con una pequeña y sabia sonrisa en su rostro, la verdadera historia no es sobre nuestras diferencias. Es sobre cómo, al final, todos solo estamos tratando de hacer lo mismo. Encontrar un poco de calidez en un mundo frío. El artículo fue publicado a la mañana siguiente. No fue una exposición escandalosa. Fue un retrato conmovedor y profundamente humano. No solo limpió su nombre, la convirtió en una heroína. La reacción pública fue una marea de apoyo. Los comentarios de odio en sus redes sociales fueron reemplazados por mensajes de admiración. La historia ya no trataba de un escándalo. Trataba de amor, resiliencia y el triunfo del espíritu humano. Lucía no solo se había negado a luchar en la guerra de Catalina, la había ganado sin disparar un solo tiro. Un final para la historia. El final de la historia es un reflejo de que el verdadero amor no siempre es un cuento de hadas, pero sí una victoria personal. El amor entre Alejandro y Lucía es mucho más real y duradero porque no se basa en lo que otros piensan, sino en la conexión que forjaron en un momento de vulnerabilidad. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro y Lucía? En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías su increíble viaje para encontrarse? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Y para todos los que se han quedado con nosotros hasta el final, que creen que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, por favor, comenta con un simple caos y amor para que sepamos que estuviste aquí. Estamos muy agradecidos de compartir estas historias contigo. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más narrativas que te conmoverán el corazón.